Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Ojeda y soy psicólogo. Una vez más te doy la bienvenida a un nuevo video y te agradezco todo el apoyo que has brindado a este canal, así como el tiempo que dedicas a visualizar mi contenido. Espero sinceramente que el material que has visualizado aquí aporte herramientas que sirvan en tu día a día y aumenten tu calidad de vida. Durante el último par de semanas hemos estado abordando los temas de la violencia de género y el machismo en el marco del Día Internacional de la Mujer. He decidido extender este tópico a lo largo del mes para permitirme abarcar algunos puntos que considero que son importantes. Uno de estos temas, si no es que el más importante, son las diferencias que hay entre la violencia que sufren hombres y mujeres aquí en México. Este tema en particular está lleno de datos erróneos y sobre todo de malas interpretaciones que derivan en muchos errores metodológicos. ¿A qué me refiero con esto? Derivan en una mala interpretación del movimiento feminista, derivan en una mala interpretación de la violencia que experimentan tanto hombres como mujeres en el país y por lo tanto generan que haya una escasez o una pobreza de políticas públicas que efectivamente puedan atajar el problema. Por lo tanto, trataré de explicarlo de manera muy resumida en este video, así que vamos a verlo. Para iniciar, hablemos de lo obvio. En este tema tenemos que establecer que la tesis central está rotundamente equivocada. Esta hipótesis principal plantea que la violencia que sufren los hombres es mucho mayor que la violencia que sufren las mujeres y que por lo tanto los reclamos de justicia o los reclamos que van encaminados justamente a visibilizar este tipo de violencia son de alguna forma minimizables, porque en realidad están enfocados a un punto que pareciera ser mucho menor en tamaño y en impacto que la violencia que sufrimos nosotros los hombres. Sin embargo, tenemos que aclarar dos o tres cosas al respecto. Primero, es cierto, la violencia contra los hombres existe, así como existe la violencia contra las mujeres. Al abordar estos temas no estamos pretendiendo de ninguna manera minimizar o borrar esos hechos violentos que el género masculino sufre, pero sí buscamos señalar y marcar las diferencias que existen entre ellos, porque justamente si queremos llevar justicia y si queremos tener políticas públicas y metodologías que nos permitan erradicar estos actos, necesitamos entender cómo es que funcionan, cómo es que operan. Segundo, la violencia que sufren los hombres es mayor en números o en términos cuantitativos que la violencia que sufren las mujeres. Cierto, es decir, la cantidad de hombres asesinados en el país es por mucho mayor a la cantidad de mujeres asesinadas. Sin embargo, reitero, la forma en que estos hombres son asesinados y las personas y circunstancias en las cuales estos crímenes se cometen son muy diferentes. Ojo, no estoy diciendo que sean menos graves o menos castigables, pero son esencialmente diferentes. Y tercer punto, negar la influencia del género en la violencia que experimentan las personas en México y en el mundo no solamente es cegarnos ante una realidad, no solamente es sesgar parte de la capacidad que tenemos para entender el problema, sino que también repercute en nuestra capacidad para resolverlo y aportar soluciones. Por eso la importancia de hablar de esto. Vamos a poner algunos datos para comenzar con esto. Voy a citar algunas cifras de un estudio realizado en el año 2016, del cual puedes encontrar la información aquí abajo en la descripción. De acuerdo a este estudio, 81% de las víctimas de delitos sexuales en México son mujeres. ¿Qué nos indica esto? Que cuando hablamos del tema particular de violencia sexual, las mujeres son las que llevan la peor parte. No negamos la existencia de hombres víctimas de delitos sexuales. Por supuesto que existen, que deben atenderse y que los victimarios deberán de llegar a la justicia. Pero para poder crear, como mencionaba anteriormente, políticas públicas efectivas y para poder capacitar a las autoridades encargadas de procurar justicia, tenemos que entender que la gran mayoría de las víctimas en este tema particular son mujeres. Y tenemos que entender también que una gran parte de esta violencia está ejercida por personas que tienen un vínculo cercano a la persona. Por ejemplo, una pareja, entiéndase como un novio, un esposo, etc. Un miembro de la familia, como puede ser padres, tíos, abuelos, hermanos.
Y esto complica todavía más la situación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de entrada que la violencia sexual no hace distinción entre personas que nos son extrañas y miembros de nuestro círculo íntimo. Esas personas que son cercanas a nosotros son igualmente capaces de llevar a cabo un delito sexual como una violación. Si de entrada no entendemos estas diferencias cualitativas, no vamos a poder abordar correctamente el problema. Otra cifra importante en esto es ¿dónde ocurren los asesinatos? En el caso de los hombres, el 80% de ellos son asesinados en el espacio público y 20% en casa. ¿Qué indica esto? Que en la gran mayoría de casos los hombres son asesinados en situaciones que se dan en la vía pública, en el espacio público. Puede ser, por ejemplo, un establecimiento comercial, puede ser la vía pública, puede ser algún recinto de cualquier tipo. Solamente una pequeña parte se cometen en casa. Mientras que en el caso de las mujeres, la mitad de ellas son asesinadas en el espacio público y la mitad de ellas son asesinadas en casa. Esto, cuando empezamos a hacer una ligera interpretación, nos arroja algo interesante. Al menos la mitad de las mujeres que son asesinadas en México son victimadas en casa. Y esto implica, en la abrumadora mayoría de casos, que la mayoría de ellas van a ser ultimadas de nueva cuenta por personas que son cercanas, por personas que mantienen una relación emocional con la víctima. Repito, parejas, padres, abuelos, hermanos, entre otros. Esto también arroja un dato importante. Cuando escarbamos en los datos nos damos cuenta que la mayoría de hombres son asesinados en la vía pública en actos delictivos, es decir, desde actos delictivos aleatorios, como puede ser un robo, en donde la persona se encontraba desafortunadamente en el lugar y fue víctima de ese suceso. Existen asesinatos imprudenciales, como por ejemplo una persona que es atropellada, o existen eventos también relacionados muy frecuentemente con actividades delictivas, pero pertenecientes al crimen organizado. Por ejemplo, ejecuciones que se cometen en actos que usualmente se dan en ajustes de cuentas entre grupos rivales. ¿Qué quiere decir esto? Muchos hombres inocentes son asesinados, pero la cantidad de hombres que mueren en hechos violentos en donde ellos están involucrados en ese acto criminal es considerablemente superior que en las mujeres. No estoy diciendo que todos los hombres formen parte del crimen, no estoy diciendo que de alguna manera merezcan morir, al contrario, necesitamos justicia en este país, no venganza. Pero es una realidad que la proporción de hombres involucrados en estas situaciones es mucho mayor a la de las mujeres. En cambio, si bien las mujeres pueden estar también involucradas aquí, la proporción de ellas que mueren en casa a manos de una persona cercana es mucho mayor. Situación que nosotros los hombres no vivimos. Aquí también nos arroja un indicador interesante, la forma en que las personas son asesinadas. El 70% de los hombres son asesinados con armas de fuego. Esto indica muertes que están algunas veces premeditadas y muertes que son efectivas, rápidas y en algunos casos indoloras. Es decir, lo que predomina en la intención del acto en este caso es ser efectivos, es realmente quitarle la vida a la otra persona. No nos desviamos en temas como hacerle sufrir o prolongar la crueldad del acto, sino simplemente en completar la tarea. De nueva cuenta, esto se correlaciona y podemos relacionarlo con la cuestión de los crímenes, la criminalidad en la que algunos hombres que mueren asesinados están involucrados. En el caso de las mujeres, la proporción es muy diferente, ya que sí, algunas mujeres mueren a causa de armas de fuego, pero hasta un 40% de ellas son asesinadas usando métodos como el estrangulamiento, las armas blancas o los golpes. ¿Qué nos apunta esto? Desde una perspectiva criminológica, psicológica, asesinar a una persona con este tipo de métodos implica una muerte dolorosa, implica una muerte mucho más lenta e implica también que probablemente hay una conexión emocional con la víctima. ¿Por qué? Porque cuando yo busco dañar a una persona en algo que solamente es un trabajo o parte de una actividad delictiva, me interesa ser eficiente, rápido y salir de ahí.
Cuando yo me quedo en el lugar, me tomo mi tiempo, le genero dolor a la persona, prolongo el sufrimiento de la persona, eso implica esa conexión emocional. Eso implica que del lado del victimario hay un deseo genuino de dañar, de provocar sufrimiento a la persona. Y esto nos habla del tipo de asesinatos en el cual son ultimadas las mujeres, lo que antes eran llamados crímenes de pasión, es decir, situaciones en las cuales la persona tiene un vínculo emocional, situaciones en las cuales el género y la relación que tiene la víctima con el victimario influyen, están claramente influenciadas por una carga emocional mucho mayor. Por lo tanto, no podemos creer que uno y otro acto tienen la misma solución o tienen la misma aproximación. Si no entendemos las características y el contexto, difícilmente podremos dar una solución o una mejora a este tema. También, y refiriéndonos, como mencionábamos en un principio, a la violencia sexual, hasta el 80% de las víctimas de homicidio por agresión sexual fueron mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que 8 de cada 10 personas que murieron durante o después de una agresión sexual fueron mujeres. También, el porcentaje de mujeres que fueron asesinadas, estranguladas, es mucho mayor que el de los hombres que fueron asesinados de esta misma manera. Esto nos indica tanto que las mujeres son víctimas de la violencia sexual mucho más frecuentemente, tanto como también la hazaña y el nivel de violencia que experimentan en estos ataques. Es consecuencia del grado de violencia, el grado de brutalidad que hay en estas situaciones, que muchas más mujeres mueran durante o después de estas agresiones. Además de que visibiliza claramente cómo es una población que está particularmente expuesta a este tipo de fenómenos. Finalmente, y en un tema que es triste, llegamos incluso al absurdo. Hay que visibilizar que en México, incluso el tema de los privilegios impacta con el tema de género. En los hombres, por ejemplo, la mayor escolaridad disminuye la probabilidad de ser asesinado. Sin embargo, en las mujeres no ocurre lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que a lo largo de la vida o en el contexto de una persona existen ciertas cuestiones que son consideradas privilegios, como puede ser hoy en día la orientación sexual, el estatus socioeconómico, el nivel de escolaridad que una persona tiene, entre otros. Cuando varios de estos factores se van apilando, cuando varios de estos factores se van concatenando, una persona adquiere ciertas ventajas en la vida, ciertas ventajas que otros grupos vulnerables no tienen, porque les ha sido negado el acceso a ciertos derechos o porque viven de alguna manera oprimidos, impedidos de alcanzar la igualdad con las personas que tienen, como mencionábamos, estos privilegios. Uno de los privilegios que más palpablemente influye en la vida de las personas es el nivel de escolaridad. No podemos asumir que las oportunidades o que el camino de vida de una persona, por ejemplo, con maestría y una persona con educación primaria será igual. Y tampoco podemos asumir que las probabilidades o que las condiciones para poder accesar a esa educación superior son iguales en todos los casos. Cuando hablemos o cuando nos referimos a los hombres, el hecho de haber accedido a la educación superior disminuye el riesgo de ser asesinados. ¿Por qué? Porque el accesar a educación superior, en nuestro caso, implica un mayor crecimiento económico. Es más probable que nuestro ingreso económico crezca. Y al crecer ese ingreso económico, es más probable, o menos probable en este caso, que nos dediquemos a acciones de crimen, que nos dediquemos o que tengamos una participación en la criminalidad. No tenemos una necesidad de estar involucrados en la criminalidad porque nuestra vida nos permite, o nuestro contexto nos permite vivir de una forma decorosa. Por lo tanto, al no involucrarnos en estas situaciones, la probabilidad de ser asesinados disminuye considerablemente. Cuando una persona solamente puede morir por causas naturales, por un accidente o en un acto criminal aleatorio, pero no tiene riesgo de ser asesinado a mitad de la calle, sus probabilidades de supervivencia incrementan dramáticamente. Sin embargo, en el caso de las mujeres, esto no sucede.
ya que vemos que incluso las mujeres que tienen educación superior continúan en un riesgo significativamente, considerablemente mayor de ser asesinadas que los hombres. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, la probabilidad de ser asesinadas no está relacionada, o al menos lo está en una proporción mucho menor, a la delincuencia y a la criminalidad. En el caso de las mujeres, el riesgo, el fenómeno de ser asesinadas está relacionado al género. Las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y por eso la educación no hace una diferencia, porque la educación no cambiará su género. En cambio, los hombres que son asesinados muchas veces por estar involucrados en la criminalidad, que tiene que ver a su vez con las condiciones socioeconómicas en las que crece una persona, tienen mucho mejor suerte al accesar a educación superior, porque eso incrementa las posibilidades de escalar socialmente y esto disminuye el riesgo. Punto base. La violencia entre hombres y mujeres en México existe. Esta violencia es cuantitativa y cualitativamente diferente. Cierto, los hombres mueren mucho más frecuentemente o son asesinados en mayor proporción que las mujeres. Sí. Sin embargo, los motivos de esa violencia son muy diferentes entre ambos grupos. Y esto implica que si no entendemos las sutilezas, el contexto, las características de cada una de estas violencias, entonces no podremos llevar a cabo acciones definitivas que nos permitan cambiar este fenómeno. Es necesario reconocer que en el caso femenino, la violencia que se sufre tiene que ver intrínsecamente con el tema de género. Mientras no aceptemos esta realidad respaldada por los datos, fracasaremos tanto en elevar este debate como en brindar las soluciones que todas estas personas se merecen. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Te agradezco muchísimo haber llegado hasta este punto conmigo. Te recuerdo que aquí abajo encontrarás en la descripción del video todos mis datos de contacto y las referencias del estudio que mencioné el día de hoy. También en los comentarios me encantará saber qué tipo de temas te parecerían interesantes para abordarse en futuros videos, así como tus opiniones acerca de este tema. Empecemos un diálogo, generemos una conversación acerca de los temas de género. Me encantará leerte y poderte aportar mis puntos. Finalmente, no me queda más que recordarte que mi nombre es Omar Ojeda, yo soy psicólogo y este es un espacio pensado para conectar personas, desarrollar líderes y potencializar nuestro desarrollo. Gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima.